El apego a la comida. Maestro, hay una historia en la vida de Paramahansa Ramakrishna, y la hemos oído de ti en más de una ocasión, sobre su apego a la comida, del cual Sharada Devi habló. ¿No indica esto que el deseo está relacionado con el vivir, con la vida misma? El deseo está relacionado con la vida, pero la vida puede también carecer de deseos. Pero entonces la vida misma se vuelve imposible. Si todos los deseos desaparecen, entonces el cuerpo no puede continuar ya más porque el cuerpo es tan solo un instrumento para que los deseos se vean colmados. Los biólogos dicen ahora que hemos desarrollado los sentidos debido a los deseos, y que si pudieras desear persistentemente, el cuerpo desarrollaría nuevos sentidos. El que tengamos ojos es debido únicamente a los deseos. Por lo común creemos que es porque tenemos ojos por lo que vemos. No. Los biólogos dicen que debido a que existe un deseo de ver, se desarrollan los ojos. Si el deseo para ver no está ahí, los ojos desaparecen. Todo el cuerpo existe debido a los deseos. Buda vivió durante 40 años después de iluminarse, por lo que surge una pregunta. Si los deseos se han detenido por completo, entonces Buda debe morir. ¿Por qué es pues que está vivo? El cuerpo tiene una inercia. Si estás corriendo y quieres detenerte de repente, no puedes. Tu mente se ha parado, tú has decidido parar, pero tienes que seguir corriendo un poco más debido a la inercia. Vas pedaleando en una bicicleta y ahora dejas de pedalear, pero las ruedas han acumulado una inercia. Seguirán girando y tomará algún tiempo el que la bicicleta se detenga completamente. Por eso es por lo que siempre digo que si la bicicleta va cuesta arriba, se detendrá pronto. Si has dejado de pedalear y la bicicleta va cuesta arriba, se parará pronto. Puede que incluso se pare en el momento en que dejes de pedalear. Pero si va cuesta abajo, puede seguir rodando mucho más tiempo. Si la iluminación sucede antes de los 35 años, el cuerpo puede morir en breve. Si sucede después de los 35, es cuesta abajo y puede continuar por más tiempo. Por eso Shankara muere pronto. Tenía solo 33 y se iluminó a la edad de 20 años, caso extraño. Y tenía que morir. No pudo completar el año 35, no pudo llegar ni a la mitad. Si la iluminación sucede después de los 35, vas cuesta abajo, y entonces el cuerpo puede continuar. Con los deseos detenidos por completo, en realidad has dejado de ser un cuerpo. En este momento la antigua inercia operará y dependerá de muchas cosas. Buda murió debido a que ingirió comida envenenada y no pudo ser curado. No murió porque el envenenamiento fuera peligroso, era muy común, sino debido a que carecía de vínculos corporales, de modo que no podía ser ayudado. Ahora la medicina acepta esto. Si tienes apego a la vida, las medicinas te serán de mucha más ayuda. Si no tienes apego por la vida, las medicinas puede que resulten inútiles. Ahora se hacen muchos experimentos. 2 personas están enfermas en su lecho de muerte. Una está más delicada y carece de esperanzas de salvación, pero se muestra esperanzada y desea vivir más. La ciencia médica no tiene esperanzas, los médicos no albergan esperanzas, pero él sí las tiene. El otro no está en un estado tan delicado. Todo el mundo se muestra esperanzado. Sobrevivirá, no hay problema. Pero él carece de esperanza, no desea vivir. En su interior, de repente, algo se ha desprendido de su cuerpo. Ahora la medicina no puede ayudar. Él morirá y el hombre más seriamente enfermo sobrevivirá. La medicina sí puede ayudarle. El cuerpo y la consciencia se relacionan por los deseos. Por eso es por lo que, si una persona muere sin deseos, no reencarnará otra vez, porque ahora no hay necesidad, no hay una causa para crear de nuevo otro cuerpo. He conocido a una persona que no podía dormirse debido a su temor a la muerte. La muerte puede sobrevenir durmiendo, y entonces ¿qué podría hacer? Por eso se siente asustado. No puede dormir. Y creo que su miedo es válido, que su miedo tiene un significado, porque no tiene el deseo de vivir. No carece de deseos. Solo que no tiene el deseo de vivir. Más bien tiene el deseo de morir. Y si una persona tiene el deseo de morir, puede morirse durmiendo con mucha facilidad. Puede que tú te levantes por la mañana otra vez, no solo porque la mañana ha llegado, sino porque tienes algo que te fuerza a levantarte. Esta persona no tiene nada. Nada le fuerza a levantarse. Por eso no puede dormir debido al miedo y por la mañana no tiene deseo alguno de levantarse. No hay nada que le fuerce a hacerlo. Y aún así digo que no carece de deseos. Está tan solo frustrado. Todos sus deseos se han frustrado. Cuando todos los deseos se frustran, creas un nuevo deseo. El deseo de morir.
Freud, en su vejez, se topó con algo nuevo con lo que nunca había soñado. Durante toda su vida trabajó sobre la libido, sobre el deseo de vivir. Basó toda su estructura en la creencia de la fuerza de esa libido, de este sexo, de este deseo por la vida, y al final se encontró con un segundo deseo. Al primer deseo le llamó Eros y al segundo Thanatos. Thanatos significa deseo de muerte, deseo de morir. Freud empezó a percibir que si no había un deseo de morir, ¿cómo podía morir un hombre? Debía de existir escondido en alguna parte un deseo de morir, pues en caso contrario, los biólogos afirman que el cuerpo puede continuar incluso hasta la eternidad. No hay ninguna razón necesaria por la que un hombre deba de morir tan pronto, porque el cuerpo contiene en sí mismo un proceso de autorrenovación. Puede continuar renovándose, pero hay tantas otras cosas y el cuerpo nace, como siempre hemos dicho, debido a la existencia de algún deseo de vivir. En realidad, Freud está en lo cierto. Se necesita un segundo deseo para completar el círculo. Debe de haber escondido un deseo de morir. Ese deseo de muerte te ayuda a morir y el deseo de vida te ayuda a renacer. Ese deseo de muerte le viene a uno muchas veces. Muchas veces te das cuenta repentinamente de él. Siempre que algo se frustra, como es el caso de la muerte de un amante o de un ser querido, de improviso el deseo de muerte se presenta y un desea morir, no porque te hayas vuelto en alguien que no tiene deseos, sino porque tu deseo más anhelado es ahora imposible. Por eso empiezas a desear la muerte. Esta diferencia se ha de percibir, porque muchas personas religiosas no son en verdad religiosas, tan solo desean la muerte. Son suicidas. Es muy fácil el intercambiar el deseo por la vida por el de la muerte. Es muy fácil porque la vida y la muerte no son solo dos cosas, son dos aspectos del mismo fenómeno. Por eso puedes intercambiarlos. Así sucede que aquellos que se suicidan son aquellos que están muy profundamente atados a la vida. Debido a estar tan atados a la vida, siempre que se sienten frustrados no pueden hacer nada más que suicidarse. Una persona que no está muy atada a la vida no puede suicidarse. Y los suicidios pueden cometerse de dos formas. Pueden ser a largo término y pueden ser a corto término. Puedes tomar el veneno ahora o puedes ir muriéndote lentamente durante muchos años. Depende del coraje que tengas. A veces sucede que no tienes coraje para vivir y tampoco para morir, y entonces has de morir lentamente. Se escoge entonces un suicidio a largo plazo. Uno se va abandonando poco a poco, muriendo. La muerte es un largo proceso, por grados. Este deseo por la muerte está ahí también y conlleva muchas implicaciones. Bernard Shaw, en los últimos años de su vida, abandonó la vida urbana y se fue a vivir a un pequeño pueblo. Alguien le preguntó, ¿por qué has escogido este pueblo? Él contestó, pasaba por el cementerio cuando me encontré con una lápida en la que estaba escrito: este hombre murió a la edad de 110 años. Su muerte fue intempestiva. Así que pensé que en este pueblo merecía la pena vivir. Si la gente aquí piensa que 110 años es una edad intempestiva, es bueno vivir aquí. Y verdaderamente vivió durante largo tiempo. Los psicólogos dicen que esto es una fijación. Si todo el país cree que 70 es el máximo, esto se convierte en una actitud mental fija. Si todo el país cree que 100 es el máximo, 100 se convertirá en el máximo. Si el país comienza a pensar como un todo, colectivamente, no hay necesidad de morir tan pronto y ese hombre puede vivir 300 años. Si todo el país fija los 300 años como máximo, entonces el cuerpo puede vivir durante 300 años. Es una hipnosis colectiva. Sabemos que una persona se volverá vieja a una determinada edad, todo el mundo lo sabe. El niño se da cuenta de cuando uno se vuelve viejo. El joven sabe cuándo se acabará su juventud. Todo el mundo lo sabe. Y es tan sobradamente conocido, es tan sugestivo, que todos saben que los 70 o los 80 como máximo, serán el límite. Morimos a los 80 porque creemos que los 80 son el límite. Si puedes alterar el límite, no hay por qué morir tan pronto. Básicamente no hay necesidad de que el cuerpo muera tan pronto. Es un proceso autorregenerador. Se va regenerando, puede continuar. Esta hipnosis y el deseo de morir van unidos, se unifican. Porque si la vida requiere deseo, la muerte también necesita del deseo. Por eso nunca decimos que Krishna murió. Nunca. Decimos que entró en Samadhi. Nunca decimos que Buda murió. Fue el nirvana, la liberación. Nunca decimos que murieron porque, en realidad, para ellos, ¿cómo puede ser posible la muerte cuando la vida se ha vuelto un imposible? Entiende la implicación.
Si para Buda el vivir se ha vuelto una imposibilidad, ¿cómo puede darse la muerte? Una persona que no desea vivir, ¿cómo puede desear la muerte? Si carece de deseos en tal medida que la vida es un imposible, la muerte también será un imposible. Por eso nunca decimos que un Buda muere. Solo decimos que pasó a una vida diferente. Nunca decimos que muere. ¿Por qué morimos? Morimos porque vivimos, porque estamos atados a la vida. Tenemos que separarnos de la vida, liberarnos. Cuando un Buda vive, vive por la inercia. Él va en el coche y el coche va cuesta abajo. Se pare donde se pare, no formulará ninguna queja. En donde sea. En el instante en que el coche se detenga, él se bajará. Ni por un instante percibirá que algo es incorrecto. No sentirá que nada esté mal. Todo es como debería ser. Es capaz de vivir como si no viviera. Puede morir como si no muriera. Pero si tú quieres seguir, significa que algún deseo está ahí. Ramakrishna trató de mantenerse con vida durante algún tiempo para dar el mensaje a la persona indicada. Sintió que si no le restaba ningún deseo ni inercia, el cuerpo le abandonaría. Por eso cultivó, creó, forzó el que un deseo existiera. Trató continuamente de que al menos un deseo se mantuviera vivo hasta el momento en que pudiera entregar el mensaje a la persona indicada. Eso nunca le ocurrió a Buda. Nunca le sucedió a Mahavira. ¿Por qué le tenía que pasar a Ramakrishna? En realidad no es una pregunta sobre por qué le ocurrió a Ramakrishna. No es una cuestión directamente relacionada con Ramakrishna, sino con nuestra época. En los tiempos de Buda era imposible el no encontrar personas adecuadas. Imposible. Había tantas que en cualquier momento el mensaje podía ser entregado a cualquiera. Pero para Ramakrishna era una imposibilidad el encontrar a tal persona. Así que esta es la primera vez. Ramakrishna es el único hombre en toda la historia de la humanidad que ha intentado forzadamente mantenerse con vida durante algo más de tiempo. Tan solo para dar con el hombre adecuado. Y cuando Vivekananda acudió a él por primera vez, Ramakrishna dijo: ¿Dónde has estado? He esperado tanto. He esperado tanto. Y cuando Vivekananda, por primera vez, tuvo el primer vislumbre de Samadhi, Ramakrishna le detuvo. Le dijo: ya basta, porque si no te hallarás con la misma dificultad. Permanece aquí donde estás. No vayas más allá. Permanece aquí hasta que el mensaje sea entregado. Ahora, me llevaré tus llaves conmigo para que no tengas que sufrir como yo he sufrido. Primero alcancé algo y después tuve que permanecer anclado en la tierra y fue muy difícil, muy difícil. Por eso ahora me llevaré tus llaves conmigo y esas llaves solo te serán entregadas antes de tu muerte. 3 días antes. Y Vivekananda permaneció sin tener ningún vislumbre más. No pudo llegar. Esto, lo que Ramakrishna dijo, se convirtió en la barrera. No pudo cruzarla. La cruzó solo antes de morir. 3 días antes. La vida es deseo. La vida que conocemos es deseo. Pero hay otra vida que carece de deseos. La vida que desconocemos. Esta vida requiere del cuerpo. Aquella vida requiere la pura consciencia. Directa, inmediata. Esta vida utiliza el cuerpo, la mente, los instrumentos. Por eso es porque aparece tan confusa y apagada. No es algo inmediato. Cuando algo te llega atravesando muchos medios distintos, te llega como distorsionado. Tiene que ser así. Tú nunca has visto la luz. Tus ojos ven la luz. Luego la luz es transformada en ondas eléctricas, en compuestos químicos. Nunca has visto estas ondas eléctricas, nunca has visto esos componentes químicos. Estos compuestos transportan el mensaje y luego son decodificados en tu mente. Son solo códigos. Luego al ser decodificados, la mente te da el mensaje de que has visto la luz. Y entonces dices: he visto la luz. El sol ha salido. Nunca has visto al sol salir. Es tan solo un proceso químico el que te infiere. Nunca la misma salida del sol. Es solo la foto que es decodificada de nuevo. Toda nuestra experiencia es como esto. Indirecta. Toco la mano de mi amada, de mi amante, de mi amigo. En realidad, no la he tocado. No puedo, porque el tocar se queda en la punta de los dedos. Y luego, a través de mi sistema, un impulso eléctrico llega a mi cerebro. Ese impulso es decodificado y digo: ¡qué bello! Esta percepción puede ser creada estando mis ojos cerrados. Este toque puede ser creado mediante un artilugio mecánico. Y si la misma frecuencia de onda que la creada por el toque de mi amada puede crearse, diré: ¡qué bello! Ni siquiera el toque es necesario si el sistema portador del mensaje en el cerebro puede ser estimulado mediante un electrodo. De nuevo percibiré: ¡qué bello!
Tan solo con poner un electrodo en tu cerebro y con saber a qué frecuencia se dan tus experiencias. Con saber qué frecuencias percibes cuando sientes amor, podremos pulsar los mandos y la misma frecuencia será creada por el electrodo en tu cerebro y empezarás a estar enamorado. ¿Cuál es la frecuencia que recibes cuando la interpretas como rabia? El electrodo puede crear la misma frecuencia y empezarás a sentirte enfadado. ¿Qué es lo que has vivido de la vida? ¿Qué has conocido? No has conocido nada, porque todo lo percibes a través de tantos medios que solo los mensajes indirectos te alcanzan. Hay otra vida aparte del cuerpo, aparte de la mente. Entonces la experiencia es inmediata, sin intermediarios. Es directa, sin nada entre medio. Si la luz está allí y no hay nada entre medio, entonces por primera vez estás lleno de luz, no de mensajes codificados. Esta experiencia es la experiencia de lo divino. ¿Puedo decírtelo de Esdir? Si estás experimentando la existencia a través de medios, esto es el mundo. Si estás experimentando la existencia sin intermediarios, es Dios. Lo que se experimenta es lo mismo, solo que el experimentador lo experimenta de distinguir. Una forma es a través de algo. Te doy un mensaje, tú se lo das a alguien más, y luego él se lo da a otro y por fin alcanza al que tenía que ser entregado, al que concernía. Cuando llega, ha sido alterado. Cada vez que se entrega a alguien, es alterado. Con nuestros ojos no vemos así. No podemos ver la forma porque, de una forma sutil, cada instrumento es distinto. Por eso cuando yo veo la luz la veo de una forma particular. Cuando tú ves la luz, la ves de una forma distinta. Cuando un Van Gogh ve el sol, en verdad lo ve de un modo distinto, porque se vuelve como loco, empieza a bailar, a llorar, a gritar. Se vuelve loco cuando ve el sol. Durante todo un año Van Gogh estuvo pintando continuamente cuadros del sol. No podía dormir, estaba enloquecido. Y en Arles, donde el sol es abrasador, durante un año el sol le estuvo cayendo a plomo sobre su cabeza y él seguía en el campo pintando. Pintando durante un año entero continuamente. Se volvió loco. Tuvo que ser internado durante otro año en un manicomio y la única razón fue que no pudo soportar tanto sol. Pero nadie enloquece así, se suicidó y escribió una carta. Y en la carta había escrito: debido a que he pintado todos los rostros del sol, ahora no hay necesidad de vivir. He pintado todas sus posibles caras. He conocido al sol de todas las formas posibles, ahora no hay por qué vivir. Ahora puedo dejarme morir. En verdad debe de haber visto al sol de distinto modo. Nadie enloquece por perseguir al sol. ¿Por qué esta locura? Él debía de poseer un sistema sensorial distinto. Ahora los psicólogos dicen que él debía de tener distinta química, distinta composición intrínseca. Es posible que pronto lleguemos a la conclusión de que los poetas poseen una distinta cantidad de ciertos compuestos químicos y solo debido a esto es por lo que empiezan a volverse como locos tras las flores, tras las nubes. Para todos los demás, esto carece de sentido. Está bien que haya una flor, pero no tiene sentido el pintarla una y otra vez, el escribir poesías y vivir para ella. Ciertamente algo como el LSD debe de tener algún compuesto químico intrínseco. Un bailarín posee una química diferente. Parece que la bioquímica trabaja de modo distinto. Por eso cuando digo que la vida implica deseos, me refiero a esta vida, no a esa. Esta vida implica deseos. Cuantos más deseos tengas, más percibirás esta vida. Por eso es por lo que los que persiguen deseos corriendo tras ellos, aparentan estar más vivos. Decimos que están mucho más vivos. ¿Qué es lo que haces? Correr. Todo el mundo corre y todo el mundo está tan vivo. ¿Estás tú muerto? Pero hay otra vida también. Más amplia, más profunda, más vital, más inmediata y directa. Tenemos una palabra para describir la Aparoxanuyut. Experiencia inmediata. Dios debe ser contemplado, pero no con los ojos. Ha de ser escuchado, pero no con los oídos. Debe ser abrazado, pero no con las manos, no con el cuerpo. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Conocemos solo de dos cosas: la vida de deseos y la muerte de los deseos. No conocemos esta otra dimensión. La vida sin deseos y la liberación son deseos. Pero si nos volvemos conscientes del mecanismo del deseo, podemos crear una distancia y en el momento en que la distancia es creada, la vida comienza a moverse hacia otra vida. Maestro, a medida que se incrementa el estado de ausencia de deseos, a veces la persona se vuelve externamente inactiva. ¿Es eso letargia y aburrimiento? ¿Por qué sucede? Pueden ocurrir muchas cosas y dependerá de ellas.
Es cierto que muchos deseos desaparecen y con ello también muchas acciones. Aquellas acciones causadas únicamente por los deseos desaparecerán. Si yo iba en pos de un determinado deseo, ¿cómo podré seguir persiguiéndolo si el deseo ha desaparecido? Mi persecución cesará. Por lo menos el perseguirlo por una misma ruta, cesará. Por eso cuando una persona se vuelve carente de deseos, al menos por un intervalo, provisionalmente y cuánto tiempo durará dependerá del individuo, se tornará inactivo. Los deseos habrán desaparecido y todas las acciones que ha estado desarrollando estaban conectadas con deseos, de modo que ¿cómo puede continuarlas? Cesarán. Pero al abandonar los deseos y las acciones, la energía se irá acumulando, y nuevamente la energía comenzará a circular. Cuando se moverá, cómo circulará, variará de un individuo a otro, pero nuevamente circulará. Habrá una brecha, un intervalo, un período de interinidad. A esto lo denomino período de preñez. La semilla ha nacido pero ahora estará en un período de gestación de por lo menos 9 meses. Puede parecer extraño, pero así sucede. Este período de 9 meses es significativo. Más o menos así, 8 o 10 meses, será el período de interinidad y te volverás inactivo. Esta inactividad también variará. Alguien puede volverse tan inactivo que la gente puede pensar que ha entrado en coma. Todo se detiene. Para Meher Baba fue así. Durante un año permaneció en coma. No podía ni mover sus miembros. La acción era algo muy distante, no podía ni tenerse en pie porque incluso el deseo de estar de pie había desaparecido. No era capaz de comer. Tenía que ser obligado. No era capaz de hacer nada. Durante todo un año se volvió desválido. Un niño desválido. Este fue un período de preñez y luego, de repente, nació un hombre distinto. El hombre que se había vuelto inactivo dejó de existir. Una nueva energía apareció. La energía acumulada. Vidas y vidas de energía disipada crean estos patrones, porque tú no tienes suficiente energía. Cuando el deseo no está ahí para llamar, para provocar, estimular, tú desapareces. Tu energía no es tal energía, sino un empujar y tirar. De alguna forma te las ingenias para continuar la persecución porque la meta parece estar muy cerca. Un poco más de esfuerzo y llegarás. Tiras de ti mismo. De algún modo te estiras a ti mismo y continúas en marcha. Pero cuando la meta desaparece, cuando ya no existe el deseo, tú abandonas. Aparece una inactividad. Si puedes ser paciente en este período de inactividad, cuando acabe renacerás. Luego la energía volverá a circular sin deseos. Pero digo que depende. Puede suceder repentinamente como le pasó a Meher Baba. Fue un caso repentino. Sucedió en Bombay. Sucedió por un beso de una anciana, Babajan. Meher Baba tan solo pasaba, de regreso de su escuela. Babajan era una anciana mística sufí, una anciana que permaneció sentada bajo un árbol durante años y años. Meher Baba volvía y Babajan le llamó. Él conocía a esa anciana. Había estado sentada durante muchos años al pie del árbol y él solía pasar por esa calle diariamente de camino a su escuela y de camino a su casa. Ella le llamó y él se acercó. Ella le besó y él se desplomó allí mismo como si estuviese muerto. Tuvieron que llevarlo a su casa. Durante un año completo el beso permaneció en él y él estuvo en coma. Puede que suceda repentinamente como en este caso. Esta fue una gran transferencia y Babajan murió poco después porque había estado aguardando este momento para darle a alguien toda la energía. Esta era su última vida y no había tiempo suficiente ni para explicar qué era lo que estaba dando. Y también, que ella no era del tipo que suele explicar. Era una mística silenciosa. No había tocado a nadie durante años. Solamente estaba a la espera de ese momento, cuando pudiera besar a alguien y toda la energía fuese transferida en un solo beso. Antes de esto ella no había tocado a nadie, por eso su toque fue total. Y este chico era inconsciente de lo que iba a suceder. Estaba preparado, pues de otra forma la transferencia no hubiese sido posible, pero no era consciente. Había trabajado a lo largo de sus vidas pasadas. Se estaba aproximando. Puede que hubiera sido consciente más adelante, pero en aquel momento era totalmente inconsciente. Sucedió tan de repente que hubo de pasar otra vez por un segundo embarazo. Durante un año fue como si no existiera. Se le dieron muchas medicinas, pero no se pudo hacer nada. Y la mujer que hubiera podido hacer algo, desapareció, murió. Al cabo de un año era un hombre totalmente distinto, totalmente diferente. Si sucede tan repentinamente, aparecerá un profundo estado de coma. Si sucede mediante algún tipo de ejercicios, nunca el coma será tan profundo.
Si practicas ejercicios de consciencia, de meditación, nunca sucederá tan de repente. Vendrá tan gradualmente, que no te darás cuenta de cuándo ha sucedido. Poco a poco, la inactividad se hará presente, la actividad se hará presente y muy gradualmente todo habrá cambiado por dentro. Y los deseos desaparecerán, la actividad desaparecerá, pero nadie percibirá que hayas estado letárgico o que te hayas vuelto inactivo. Este es el proceso gradual. Así que aquellos que sigan el yoga o algún método, no lo percibirán como repentino. También hay métodos en los cuales lo repentino se hace posible, pero uno ha de ser preparado. Babaja nunca preparó a este chico, nunca le pidió su permiso. Fue algo unilateral. Tan solo transfirió la energía. Los monjes zen también transfieren, pero antes de transferir preparan el camino. Una persona puede ser acondicionada para recibir la energía y luego esta reacción no se presentará. Puede que se sienta letárgico durante unos días, durante unos meses, pero nadie percibirá exteriormente que por dentro se ha vuelto inactivo. Pero esto requiere preparación y esta solo puede darse en las escuelas. Y cuando digo escuelas, quiero decir grupo de trabajo. Babajan estaba sola, nunca hizo de nadie un discípulo. No había escuela, no había nada sobre lo que ella hubiese podido preparar algo. Y además, ella no era de esta clase. No era del tipo del maestro. No podía enseñar. Pero tenía que darlo a alguien, a cualquiera que pasase y hacia el que ella sintiera, ahora es el momento, y este será capaz de llevarlo. Por eso solo pudo entregarlo. Así que depende. La inactividad ha de estar presente. Más o menos, pero ha de estar presente. Un cierto periodo ha de darse. Y solo entonces puede renacer, porque todo el mecanismo ha de cambiar completamente. La mente desaparece, las viejas raíces desaparecen, los viejos hábitos desaparecen, la vieja asociación entre consciencia y deseos, entre consciencia y mente, desaparece. Todo lo viejo desaparece y todo ha de ser nuevo. Se requiere una espera. Se requiere paciencia. Y si uno es paciente, uno no tiene que hacer nada. Con solo esperar es suficiente. La energía empieza a circular por sí misma. Tan solo siembra la semilla y espera. No te apresures, no vayas cada día a tirar de la semilla para ver lo que ocurre. Tan solo déjala dentro y espera. La energía seguirá su propio curso. La semilla morirá y la energía brotará y comenzará a circular. Pero no seas impaciente. Uno ha de esperar. Y cuanto mayor es la semilla, cuanto mayor es la capacidad, la potencialidad del árbol que va a ser, más larga será la espera. Pero llega. Llega. Cuanto más intensa es la espera, antes llega.